Bueno, y arrancamos, vamos a arrancar hablando de libros. Por acá tengo un Quijote que vamos a después charlar del Quijote, pero en principio de libros en general, y ustedes saben que nuestra consultora es de Florencia Lafón de la tienda. ¿Cómo te va, Florencia? ¿Bien? Bien, muy bien. Buenas tardes. ¿Cómo Buenas están? tardes. Tema libros, nosotros, Florencia, por favor, Florencia, asesoranos. sí, por supuesto. Así, rapidito vení y acá estamos. Acá estamos, por supuesto. Hemos Y bueno, estado de festejo. de Hoy festejo, de ¿no? festejo, la verdad que sí. Un día lindo, el día del libro. El Encima Día nos del tocó Libro. el día del libro. Para nosotros es un día muy Ujú. importante, por supuesto, como te imaginarás. Así que contentos y de festejo, con pilas. ¿Cómo va el tema de los libros con la actividad de los niños los sábados? Bien, muy Aprovecho bien. para Te arrancar iba a por ahí. traer alguna afiche, después me olvidé. Pero bien, muy bien. Vamos arrancando la actividad de este año con la propuesta que teníamos el año pasado y que la seguimos para esta nueva temporada. La idea es hacer sábados infantiles. No nos Sábados olvidemos. infantiles, Sábados bien. infantiles. Sábados infantiles consiste en contar cuentos, hacer dibujos, jugar con títeres y lo que vaya surgiendo con canciones, con propuestas y demás de los chicos. Ujú. La idea Es, es acercar a los chicos a la lectura. En realidad son chicos que no saben leer, entonces acercar a los chicos a los cuentos, a la fantasía. Por supuesto que esto se hace en los colegios, se hace en un montón de espacios, se hace en casa, pero bueno, siempre está bueno sumar otros lugares y otros grupos de chicos para acercarnos a la lectura, a la fantasía ujú. y a un cuento, que es algo tan Claro, mágico, sé ¿no? que hay libros para chicos que no saben leer. Sí, por supuesto. Por Parece una supuesto, hay de todo. contradicción, pero no. No, no, por Ahora con la supuesto. cuestión de la imagen y los Sí. materiales. Sí, 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 por supuesto. Sí, en realidad, si uno se pone a pensar, el libro en realidad es un formato, es un soporte Sí, cierto, de sí. otras cosas, ¿no? Un libro de historia es un soporte para transmitir historia, pero en realidad es nada más que el soporte. Ahora, qué importante que es ese soporte, ¿no? Para Sí. poder, a la hora de transmitirlo. Y bueno, la idea es sí, poder compartir con los chicos que tengan un acercamiento a la lectura a través de la imagen, incluso ellos mismos, los que ya van aprendiendo a leer y van reconociendo, te piden de que les muestres las palabras, de que les muestres el Ujú. texto, el tamaño del texto. Claro, claro. Sí. Hay un juego permanente en los libros acerca del tamaño del texto con respecto al tamaño de la imagen, sobre todo en los infantiles, ¿no? Por supuesto. Claro, hay un laburo de diseño de Sí, sí, sí. diseñadores, de dibujantes, de Sí, sí, sí. ilustradores, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Y bueno, y vos sabés que yo hoy, para comentar un poquito acerca del libro, Sí, seleccioné un libro, no sé dónde lo mostramos, vos me dame que dirás, yo lo muestro allá, que me pareció aquella muy cámara. interesante para trabajar A o ver por para qué. pensar acerca de libros. El libro se llama Los libros no fueron siempre así. Es un libro destinado a chicos, pero que más de un grande puede aprovecharlo y disfrutarlo, te lo garantizo. Sí. Así que sí. Eh, bueno, lo que trata el libro es este libro es un poquito la historia de los libros, ¿sí? Ah, la historia de los La libros. historia de los libros, cómo surge, cómo se inicia esto de plasmar la escritura en un formato como el que hoy tenemos acá de libro, ¿no? Como el que Claro. hoy usamos habitualmente a diario. Bueno, es muy interesante porque arranca, hace una tabla cronológica y va desde las primeras escrituras en las civilizaciones antiguas, ya sea egipcias, de Oriente, americanas y demás. Ujú. Bueno, hace un recorrido de cómo en cada lugar se fue iniciando la escritura, Ah, claro, hasta llegar al formato hasta este que... llegar al formato actual e incluso al otro nuevo formato que todavía nos estamos ahí amoldando y acostumbrando, que es el formato digital, ¿Qué es el formato que es el digital? formato Cierto, digital, Flor, tenés terror de los razón. libreros, Sí. el terror de los libreros. Pero no, no, pero más allá del formato digital, es como que parecía cuando aparecía internet iban a desaparecer los diarios, ponele. Sí, sí, Al no, diario por digital supuesto. borran al diario de papel y Por no es supuesto. así. Bueno, el diario es una forma de libro también, Claro. ¿no? O Sí, sea, sí. en sí podemos incluirlo en todo esto que tiene que ver con la escritura. Si uno se pone a pensar, antiguamente el libro era aquello que se usaba administrativamente para anotar solamente, sobre todo en las civilizaciones Sí, antiguas, ¿no? Para anotar cierto. solamente calendarios y fechas de cosechas, de política, cosas que tuvieran que ver con política y demás, que fueran importantes al desarrollo de la vida en sociedad en ese lugar. Ujú. Y después fue evolucionando hacia otras cosas, hacia otras temáticas a medida que era cada vez más fácil la edición, la impresión y demás. Con el surgimiento de la imprenta hay un despliegue Claro, claro, impresionante de esto. ahí Sí, ya hay otra explosión. Acá está por el supuesto. dibujito con un papiro, Con un digamos, ¿no? Con papiro, un rollo así. claro. Esta
esta editorial, esta es la que vos me siempre... A Yo ver, siempre la ahora nombro porque ¿cómo me se pronuncia? encanta. ¿Y a mí qué? ¿Y a mí qué? ¿Y a Así mí como qué? decimos, ¿y a mí qué? ¿Y ¿Y a a mí mí qué qué? me importa? Sí. ¿Y a mí qué? Sí, es una editorial que se especializa en libros para chicos que tengan que ver con ciencia o, en este caso, con historia. Ujú. Claro, los materiales y los dibujos son Son diferentes. bien para, sí, son ilustraciones para chicas muy divertidos, Ujú. muy toman con mucho humor todo, y de hecho van tomando distintas anécdotas que tienen que ver con la historia del libro para ir mechando con esto que tiene rigor científico también de contar cómo van surgiendo y cómo va Claro. evolucionando el libro. Así que sea un Quiero ver poquito más más. Allá veo entretenido. uno que dice... Ah, y acá trajimos una A breve ver, muestra ¿qué de trajiste? lo que es los sábados infantiles justamente. Ah, bien, Nosotros buenísimo. le damos Ahí va. mucha importancia porque queremos difundir en los chicos, que nos parece que son quienes más necesitan que les acerquemos, ¿no? Material y demás, distintos formatos de libros. Por ejemplo, y traje justamente distintos formatos de libros. Sí, La sí, idea sí, era sí. realzar justamente esto, de que hay distintos Esto tipos. es tapadura. Tapadura. Sí, los tres que traje justamente son tapadura. Hoy por ahí se hacen Pasame aquel muchos que libros también lo vamos a tapadura. mostrar. El gran Mirá, oso polar. abrilo un poquito. Ajá. Uy, mirá. Esto merece que lo mostremos así. Esos son geniales. Claro, claro. Acá hay Te diseño, hay un montón de fascinan. Vos cosas, les ¿eh? haces así, les abrís el libro y les contás algo que tiene que ver con el personaje que aparece y los chicos se fascinan. Claro, Sí, mirá. es muy interesante. Bueno, estos Buenísimo. son formatos que en realidad no son nuevos, ojo, se vienen usando desde el 1700 y algo, por lo que leí acá. Ah, la, la. Este tipo de formato que el libro con despliegue y demás. Abro otra, Por mirá. supuesto que antes este formato era usado para otras cosas, con otros fines, ¿no? El desplegable. Pero bueno, ahora fue evolucionando y lo usamos mucho para los cuentos infantiles. Claro, acá los chicos se deben Principalmente. recontraenganchar, porque Les me encanta. sorprendió a mí abrir el libro y que Sí, les salga... encanta. Ni hablar. Qué bueno. ¿Esto qué editorial es? Esto es Convel, esta Mirá. es una editorial española en realidad, Ajá. pero hay mucho de producción nacional también de esto. Claro, mira, acá hay Justo una de Atlántida. Bien, ¿y acá qué Y esto es un tenemos? libro de arte, es algo que Ajá. está saliendo mucho últimamente también. En Libro este caso es de de Milo arte para Lockett. que... Ah, Milo Lockett. En este caso es un libro acerca de Milo Lockett con algunas poesías, creo, María Romano se llama la autora. Y bueno, es este nuevo enfoque que hay acerca de la imagen y de fortalecer el texto con la imagen o complementar una imagen con texto. Bueno, es una buena propuesta también para los chicos y es Sí, una sí. manera de acercarlo a dos cosas al mismo tiempo, al arte por un lado y a la literatura por otro, ¿no? Claro. A la fantasía. Bueno, Milo tiene coronita. Bueno, Milo Lockett, que va a haber una muestra de él en Olavarría. Sí. Debo confesar mi gana de que venga para acá, pero bueno, va a estar en Olavarría. Y bueno, la barriga está cerquita. Está podemos cerquita, visitar. sí. Florencia, bueno, Día del Libro, me encantó que nos trajeras todo esto. Y o sea que hay un consumo constante tanto de la gente grande como para los chicos. Hay como que se abrió también toda una cuestión nueva para Sí, los sí, libreros sí. con todo esto, imagino. ¿Eh? Sí, sí, por supuesto. Igualmente, el libro es, bueno, el rubro librería de por sí es muy amplio. Claro, sí. Vos pensás que para cada cosa que hay, cada cosa que se hace, hay libros, hay alguien que ha escrito libros sobre eso, hay alguien que ha hecho estudios y los publica acerca de eso. Entonces, ¿a vos te interesa la cocina? Bueno, hay infinidad de libros de cocina. La jardinería, la historia, lo que sea. Sí. Hay de todo. Claro, Hay una variedad para todos los gustos. Y no hay un rubro que por ahí sobresalga sobre otro, digamos. La gente está más interesada por libros de novela, por histórico, Y o no, lo que hay pasa parejo. es que el lector de novelas necesita una constante renovación de libros, el lector de historia, de política y demás necesita una constante renovación del libro. En cambio, aquel que cocina, con 2 o 3 libros buenos de recetas o con el Sí, último que ha cierto. salido que le No, interesa de tal claro, autor, claro. ya está, más o menos puede ir comprando algo eventualmente, pero es más accesorio. En sí, el que consume libros, es el que necesita, es el literato que quiere permanentemente estar actualizado en novelas, en seguir avanzando en otras lecturas. Claro, y también el Que es tema también el de... visitante asiduo de bibliotecas. ¿No? Claro. Y también los libros para los que enseñan, libros para docentes a su Sí, vez. sí, sí, por supuesto. Porque- Sí, todo eso con teoría, o sea, con teoría pedagógica, de didáctica y demás, hay muchísima variedad ahora, Ujú. cada vez más.
Después te quiero preguntar sobre los libros de los autores locales, sobre estos libros, pero mucho. tengo mucho para preguntarte. Vamos a ir a una pausa, volvemos y seguimos con el programa, que también tenemos una nota con Margarita Ferrer que quiero que compartamos para que dale. después seguir charlando. Dale, Bueno, encantada. primera pausa. Chao, volvemos. Bueno, seguimos compartiendo el programa con Florencia, con él todos estos libros. Ya vamos a seguir mostrando más y charlando un poquito más. Pero quiero compartir una nota que hice con Margarita Ferrer, Sí. profesora de literatura, Sí, por supuesto. que se remonta a la época en que Cervantes, en que Shakespeare escribía, y nos hace un poquito una historia de la novela. Ajá. Así que te invito y los invito a compartir esta nota, que fuimos hasta la casa de Margarita, las cámaras de Zulma Carosella, ahí nos sentamos, charlamos, y Margarita, entre tantas cosas, nos contó esto. Bueno, estoy con el Quijote ilustrado por Rep, una edición azuleña que realmente nos llena de orgullo. Y semejante libro tiene un montón de historia por detrás y siempre recurrimos a Margarita para que nos ubique un poco y nos cuentes, Margarita, cuando hablamos de Cervantes, un poco de en qué época estamos hablando. Ubiquémonos así en tiempo y espacio y un poquito cómo era la sociedad en ese momento. Cuando hablamos de Cervantes, hablamos de la segunda mitad del siglo XVI y de los primeros 23 años del siglo XVII. Es decir, está transcurriendo España, estamos hablando de España, esencialmente Castilla, porque España también es un conglomerado de identidades, catalanes, gallegos, andaluces, y estamos hablando de lo castellano, digamos, y está transcurriendo España por lo que se haya dado a llamar el siglo de oro o los siglos de oro, es decir, una época áurea de esplendor que comienza con un esplendor económico, seguramente por digamos, yo no soy profesor de historia, te lo aclaro, esto mi amiga Blanca es lo que mejor sabe de todo esto, hemos dado varias charlas, ella ha hablado de la parte histórica. Es una época, digamos, que comienza con un florecimiento económico producto, seguramente de las riquezas que se llevaron de América y que, digamos, en 2 siglos va a haber un gran florecimiento literario y artístico y que después, bueno, va a decaer económicamente con lo que se ha dado en llamar los Austrias menores. Es decir, este periodo comprende el final comprende el periodo de Isabel la Católica, de Carlos V, de Felipe II y luego los 3 hijos, que se ya conocen con el nombre de Austrias menores, Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Y con Carlos II va a terminar aparentemente la ruina de España económica y termina el gobierno de los Austrias, comenzará el que actualmente está en el reinado hoy, el de los Borbones, con Felipe de Anjou, Felipe V, que era un nieto de Luis XIV, y así comienza la dinastía borbónica. Pero el periodo español es el gran periodo de las letras españolas, conocemos con el siglo de oro. Podemos hablar de un primer periodo renacentista que comienza, que está con Boscán, con Garcilaso de la Vega. Los estudiantes posiblemente lo han oído nombrar. Sí, siempre están presentes en las clases de literatura. Una literatura que indudablemente está muy alejada del gusto actual de poesía, pero que marcaron todo lo que fue la reforma italiana, porque digamos que el Renacimiento... ¿De dónde veníamos y por qué aparece el Renacimiento? El Renacimiento en realidad aparece en Italia. Italia se adelantó en todo en este sentido. En lo literario, que es lo que yo conozco, se insinúa y aparece ya en el siglo XIV, en el 400, en el siglo XIV, sí, con Petrarca y Boccaccio. A ver, ilústrame, ¿qué pasaba ahí? ¿Por qué me nombras esos dos escritores? Te menciono esos 2 escritores. Petrarca fue un gran humanista que se carteaba el latín con un montón de gente, descubridor de textos y de manuscritos antiguos. Y Boccaccio fue, digamos, el que introduce el concepto de novela. El concepto de novela arranca de ahí. Arranca con Boccaccio. Boccaccio escribe el Decamerón. El Decamerón él le llamó le novelle, las novelas,
que son una serie de relatos, 100, nada más y nada menos, 100... Un libro conocido que es el Decamerón, pero por ahí no sabe mucho qué es. Sí, A ver. el Decamerón es acá lo tenemos, Ah, en mira, una traducción impresionante, castellana, Decamerón. por supuesto, ilustrada, pongo los anteojos porque si no veo poco, y A ver, la importancia de este Decamerón. el Decamerón es por primera vez en Europa, se escriben, digamos, lo que podríamos llamar nosotros ahora cuentos largos, porque no tenemos una palabra en castellano, cuento largo o novelita Claro. corta, que son historias, digamos, cerradas, historias, y que tienen en el fondo, en muchos casos, un sentido ejemplar. Que este es el mismo concepto de novela que va a tomar Cervantes, ya que estamos hablando de Cervantes. Claro, Porque sí, en realidad, vos pensás que el Quijote no se conoce con el nombre de novela. Es Ah, después. Claro, exacto. Cervantes no habla nunca de novela cuando habla de que está escribiendo el Quijote. Él habla de historia. Los franceses y los italianos también tienen este término intermedio entre cuento y, bueno, historia y novela, que es esta palabra novela, que viene de novedad, es decir, narrar un suceso o un hecho novedoso, original, que puede tener una base de realidad, seguramente, pero que tiene la función no solamente de dar enseñanzas o moralizar, sino también de entretener, divertir. El concepto también que más o menos se acerca más al de ficción. En el caso de Boccaccio, en el año 1348 se produce la peste bubónica en Florencia, él era de Certaldo, florentino, y donde muere su padre. Y esta situación de la peste bubónica es el marco, porque estos son cuentos con marco, que da a esta obra, el Decamerón, porque hay 10 personajes que se juntan en una iglesia, en la iglesia de Santa María Maggiore en Florencia, que todavía está esa iglesia, y que para alejarse de la peste deciden ir a las colinas de Fiesole, que está ahí muy cerca, a contar historias, a pasar el tiempo. Ahí está. Y esos 10 personajes cuentan 10 cuentos cada uno, cuentos que no tienen absolutamente nada que ver con la peste. Están ubicados en otro lado, que ese es un concepto que también toma Cervantes en el concepto de novela, sobre todo en la novela que él introduce en el Quijote, que es la novela del curioso impertinente. A él le llama novela eso, es un relato intermedio, digamos, entre el cuento y la novela, un relato corto, un relato podríamos decir nosotros ahora, y que, bueno, se desarrolla en Italia, es una historia cerrada que no tiene que ver con la historia del Quijote en sí, sino que se lee en una venta esa novela, ¿no? Ese concepto de novela. Boccaccio, en esos cuentos que hay de todo, porque son cuentos temáticos, hay días que los personajes deciden narrar historias que tengan que ver con el tiempo, con todo, pero al mismo tiempo hay toda una fuerte crítica que ya se ve a la sociedad de la época, ¿no? Sobre todo hay cuentos muy buenos en relación a la crítica a las órdenes mendicantes, a los dominicos, franciscanos, digamos, a la ignorancia de la gente, ¿no? A todos esos milagros que no están ni probados ni nada, qué sé yo, los monjes que van por los pueblos aprovechando, no sé, la ignorancia de la gente, que les dicen que pueden tocar la pluma del arcángel Gabriel y mientras tanto le piden limosna para que den, o los carbones donde fue quemado San Lorenzo, o el dedo de la Virgen María. Bueno, hay cuentos muy graciosos. Bueno, este concepto de novela que la introduce en Europa Boccaccio, es retomado por Cervantes. O sea que Cervantes leyó el Decamerón. Y lo debe haber leído seguramente, porque él dice, en el prólogo a las novelas ejemplares, él dice que él es el primero en novelar en lengua castellana, así que él ya sabría que se habría novelado en lengua italiana, sí, aunque él en realidad siempre se presenta como él dice un ingenio lego, es decir, una persona que sabe poco, en realidad es por lo que escribe, incluso se notan los prólogos del Quijote y todo eso, es una persona de una cultura amplísima,
que a pesar de la pobreza y de la miseria que tenía, es una persona que ha, digamos, que ha leído todo, que se ha leído todo, ¿no? Un humanista, porque en realidad de la formación de él se sabe poco. Se sabe poco. Ubicanos cómo era la sociedad en el momento en que está Cervantes escribiendo el Quijote y lo que pasaba a nivel escritura en ese momento. Bueno, a nivel escritura, en lo que sería Cervantes nace en 1547 y bueno, el Quijote aparece, él escribe antes la Galatea en 1588, que es una novela pastoril. Tenemos que estar hablando de fines del siglo XVI y principios del XVII. Yo te había hablado de la poesía de Boscán y de Garcilaso de la Vega, pero también está la poesía de Fray Luis de León, que fue rector de la Universidad de Salamanca. Está todo el movimiento místico de la poesía de San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, y después todo el barroco, Quevedo, Góngora, el gran eclosión, digamos, del teatro con Lope de Vega, que escribió, no sé, la cantidad de obras que escribió, y que cierra un poco ese ciclo, entre los nombres más conocidos, Pedro Calderón de la Barca. Es en realidad una época de esplendor literario. De mucha obra. De mucha obra. Él, en realidad, Cervantes no forma parte de cenáculos o de círculos. Qué sé yo, por ejemplo, Góngora, que crea como una especie de escuela, ¿no? Los gongoristas, los culteranos, que se decían cultos. Ah, mira, de ahí viene. Quevedo, que a su vez tenían peleas literarias. Proverbial la pelea entre Quevedo que era, digamos, conceptista, en donde lo que interesaba más era la idea, el concepto, más que el juego con la palabra. Góngora es un virtuoso del lenguaje y que en definitiva, vos fíjate, él va a introducir un montón de palabras nuevas en la lengua castellana por el uso que él hace en la poesía y que después, por supuesto, eso va a ser reivindicado. La generación del 27 con García Lorca, con Miguel Hernández, un montón de gente, de escritores, de poetas, Vicente Aleixandre, justamente que se van a llamar la generación del 27 en honor al tercer centenario de la muerte de Góngora, porque ellos también reivindican la palabra por el valor de la palabra en sí, ¿no? Bueno, eso es un poco así, digamos, esquemáticamente lo que podría suceder en España. Te decía que era proverbial la pelea literaria, hay una pelea, incluso Melchora Romanos vino a dar un curso acá, que es de la UBA, vino a dar un curso hace un montón de años sobre esta pelea entre Góngora y Quevedo, pero feroces, se decían de todo, a través del verso. Claro. Sí, Lope de Vega con Cervantes también, sí, no, las peleas no son de ahora. Las peleas no son de ahora. Y la gente, ¿qué acceso tenía a los escritos de esta gente? ¿Cómo era la llegada, la importancia, no sé? Bueno, primero convengamos que la imprenta se inventa, creo que en 1400, no sé si 80 o por ahí, no tengo la fecha exacta, pero el siglo XV. Nosotros estamos hablando de un siglo y medio después. Un siglo y medio después, ya que... Digamos, el acceso a la lectura no es el de hoy, ni hablar. No, claro, nos tenemos a eso. Ni hablar. Digamos, los que leían, los que sabían leer, no eran demasiados. Incluso ese problema de la lectura, fíjate vos, que está planteado en Cervantes, porque en realidad todo el móvil de por qué Don Quijote sale tiene que ver con sus lecturas. Las novelas, la lectura de novelas de caballería. Claro. El cura, el barbero, el ama, la sobrina le queman los libros porque consideran que la lectura es perniciosa. Porque, ahí está. Bueno, y eso ha sido así. Yo he estado pupila, 7 años en un colegio de monjas, allá lejos y hace tiempo, en donde nosotros no podíamos ir a la biblioteca a sacar los libros que queríamos. Claro, mira cómo se trasladó. Siempre la lectura que había que leer. Porque ¿qué pasa? Eso lo ha estudiado Chartier en la historia de la lectura. Es fabuloso, que uno no se da cuenta porque eso lo tiene incorporado. Digamos, no es que no se leyera, había lectura en voz alta, o llamada también lectura oralizada, claro, que el que sabe lee para los otros. Es distinto ahora que todo el mundo sabe leer. Claro. Y el hecho, digamos, hay una diferencia importante entre que a vos te lean y que vos leas. Primero, la lectura oralizada está mediada por la voz
está filtrada, digamos, Claro, por la ya voz, hay la cabeza y la mente y la intensidad de otro. Está dirigida, porque uno cuando habla pone énfasis. Yo ahora que estoy hablando estoy poniendo en énfasis Sí, en sí, ciertas sí. cosas que no me doy cuenta, pero que pasan por mi cabeza. Exacto. Cuando uno lee solo, Es no hay distinto. nadie en el medio, en mi cabeza y esa historia. Yo me imagino, recreo, me cuelgo, no me cuelgo, voy, vengo como quiere. No hay control, ni religioso, ni político, ni de autoridad ninguna, ni de profesor. Claro, claro. Ni de profesor. Entonces, ese encuentro de la lectura silenciosa, para los que saben leer, al principio se consideró una cosa muy perniciosa. De hecho, trasladado al siglo XIX, nos vamos a Flaubert con Madame Bovary. Madame Bovary, Emma Bovary, en realidad, a partir de la lectura, ella construye todo un mundo, que se cree que es real eso, un mundo a partir de la lectura de las novelas románticas, de esos amores, de esos, Claro, esos sí, hombres sí, sí. extraordinarios, de esos amantes especialísimos, que después se casa con uno, como suele suceder. Y desapareció. Pero bueno, que no es que desapareció, un pobre tipo, un tipo común, digamos, un médico. con Desapareció el príncipe. pero que el príncipe se convirtió en sapo, digamos. convirtió ¿no? en sapo. Bueno, pero eso tiene que ver en Emma también, con esas lecturas devoradoras, un modo de escape de ella. Por eso la lectura es un tema peligroso. Es un tema. Si al día de hoy, si lo trasladamos hasta el día de hoy, también está la cuestión. Bueno, la cuestión es que en la época del Quijote había gente que leía y gente que escuchaba y estaba ese film. Sí. Bueno, hacemos una pausita y me seguís contando. Bueno, cuando quieras. Seguimos compartiendo el programa, hablando de libros, hablando de historia de libros, de Cervantes. Y te trajiste justamente, Florencia, dos libros de quienes dan, digamos, por el fallecimiento de ambos, ese que hoy es el Día del Libro. Exactamente. Es así, el Día del Libro justamente se declara Día del Libro a raíz de que el 23 de abril de 1616 fallecieron Shakespeare, Miguel de Cervantes y el Inca Garcilaso de la Vega. Ah, también, claro. Sí, también. Sí. Yo no me acordaba hoy cuál era el tercero, por eso no traje el libro. Y bueno, y ahora me acordé que es el Inca Garcilaso de la Vega, otro gran escritor. que tiene la ¿Son historia. textos que están siempre de estos autores? Son clásicos de la literatura, Claro. siempre. En cualquier escuela nos van a seguir Sí, sí. dando, cualquiera que se acerque a la literatura Ujú. en algún momento, ya sea directamente leyéndolos o indirectamente a través del legado que han ido dejando, se acercan a Shakespeare o a Cervantes. Y es independiente el haberlos leído o no. Ajá. Siempre hay algo que ellos legaron. Bueno, Shakespeare, yo traje uno de poesía en este caso, Sí. justamente para mostrar que además de un gran dramaturgo, era un excelente poeta, un gran poeta. Edición bilingüe, dice acá. Edición bilingüe, Mirá. se sabe. Está la original en inglés y la versión en español. Bueno, Sí, Shakespeare, por supuesto, con el teatro, lo que Claro. generó fue impresionante y lo que todavía se sigue generando con el teatro de Shakespeare. Sí, decía que está bueno la edición bilingüe porque uno se encuentra con bastante gente que lee directamente en idiomas originales. Exactamente. Parece raro uno que no lee a Gata lee el castellano, digamos. Y es muy importante para aquellos que manejan dos o más lenguas, leer en el lenguaje original. Ujú. Es importantísimo. Si uno tiene acceso a conocer el vocabulario, otro vocabulario, la riqueza, la sonoridad que tienen las palabras es otra. Hay mucho que en la traducción se pierde, mucho del sentido, mucho de la sonoridad, mucho de muchas cosas, de los blancos, incluso en el espacio, de todo. Claro. Es importantísimo. Y hay muchas ediciones bilingües, me imagino siempre inglés y francés, lo más, o italiano también. De todo. Hay De ediciones todo. bilingües, lo más común siempre son, por supuesto, los idiomas que vos nombraste. Últimamente mucho de portugués también. Ah, claro, sí, Las sí, sí. traducciones bilingües de Pessoa abrieron también un panorama amplio y bueno, y ahora hay cada vez más, primero que hay cada vez más traducciones de libros de portugueses o de brasileros, pero además hay muchas ediciones bilingües de varios autores. Autores azuleños.
¿Cómo es la realidad? ¿Cómo ha sido este último año? La otra vez trajimos un montón de libros. Una pila de Siempre, libros de siempre autores salen. brasileños. Bien, muy bien. Bien. Bueno, seguimos por supuesto recibiendo obras permanentemente, van entrando nuevas obras que se van publicando y con nuevos proyectos para todo este año ir haciendo presentaciones y demás. Ujú. El otro día veía en la revista Eñe que fui a pedirte Sí. el libro, el de El de Facundo Gómez Romero. Sí, 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 que fue comentado en la revista. Claro, esos libros, a pesar de que sean, bueno, este es el último de Facundo, el que hablábamos, Sí. pero de los autores azuleños que por ahí han editado libros hace un año o dos, ¿todavía hay ejemplares? ¿Todavía te los Sí, llevan? ¿Se sí, pueden sí, conseguir? por supuesto, sí, hay, se consiguen, de todos. Sí, Ujú. sí. De hecho, y siguen saliendo nuevos y algunos siempre también están pensando en una reedición porque se van terminando. Se van terminando. Se van terminando. Sí. No, se ¿Vale? nos va terminando el tiempo, Se nos va Florencia. terminando el tiempo. Te quiero preguntar, por último, sobre el Festival Cervantino, su relación con el libro, la Feria del Libro, si crea expectativa, cómo fue la experiencia el año pasado, ¿hay expectativa para este año? Bueno, A por ver. supuesto que la experiencia del año pasado para una primera feria del libro fue muy buena. Por supuesto esperamos poder trabajar para poder hacer una segunda feria del libro este año en el marco del Festival Cervantino y vamos a ir viendo cómo surge. Nosotros proyectos miles, Claro. ganas de hacer cosas, sí, por supuesto, muchas. Vamos a ir viendo también a medida que va avanzando el año hasta noviembre cómo podemos ir reelaborando esos proyectos y contactando a las personas que queremos traer para participar y demás, para ver si es posible en esas fechas concretar Claro, algo. claro, hacer Pero actividad. bueno, todo eso es trabajo Ujú. de gestión pendiente para toda esta temporada de invierno. Sí, yo lo veo, está bueno que haya una feria del libro dentro del Está festival. bueno, sí. Me parece que tiene que haber una evolución, ¿no? Ahora no nos hemos enterado en la previa, pero bueno, recién hoy se Recién largó hoy se está oficialmente abriendo, la exacto. convocatoria, así que estaremos esperando noticias. Sí, sí, sí. El año pasado quedamos con muchas ganas de volver a trabajar este año para mejorar un montón de cosas, para seguir haciendo nuevos proyectos y cosas que quedaron en el tintero, que no se pudieron llevar a cabo por, bueno, disponibilidad de tiempo de nuestros o de la gente que por ahí convocamos para que vengan y demás, que justo esa fecha no han podido, otras cosas. Así que para este año está nuevamente la idea de, ya sea en el marco de la Feria del Libro o en el marco del festival, Claro. presentar nuevas cosas que tengan que ver con la literatura y con la difusión de la lectura y demás, para invitarlos. Claro, o sea, a mí me pareció bárbaro que vinieran distintos autores a hacer sus charlas, que vinieran a Sí, contar sí, cuentos. sí. Bueno, Sí, sí. de hecho, la actividad tuya de los sábados se puede hacer en una feria del libro, por Algo ejemplo. vamos a armar, algo vamos a armar. ¿Está trabajando Alguna siempre lectura. Pochi Belcito? Siempre Pochi Belcito nos acompaña, por supuesto, los sábados con las lecturas para chicos, que es un gusto tenerla, Ujú. que cada vez se va preparando y especializando más. No Ah, sabemos sí, cómo porque hace, ¿qué ha cómo hecho hace. esa Pochi? Y ha estado haciendo cursos, ha estado con varias cositas, Ajá. sí, para No, no. cómo, justamente de cómo aprender a contar, cómo mejorar. En realidad yo no sé qué es lo que quiero mejorar, porque para mí es fantástico lo Sí, que hace. sí, Pero sí, bueno, cuenta bárbaro. ella dice que todavía le falta, que quiere seguir practicando, seguir aprendiendo. Así Bueno, que ¿sábado a qué hora? a las 5 de la tarde, todos los sábados esperamos a todos los chicos de entre 3 y 10 años más o menos, Ujú. que quieran acercarse a compartir un cuento, un dibujo, a contarnos historias. A veces pasa eso también, los chicos mismos traen historias que quieren contarlas, ya sea Claro, porque hay alguno fantasías que por ahí ya ha leído algo, ¿no? o chicos que escriben. Claro, sí, cierto. Sí. Uno- Uno siempre está pensando más en contarles a los chicos, pero los chicos también escriben, y mucho. Claro, Está bueno, mira cuántos compartir aspectos que esa se ida y van. vuelta está buena también. Ujú. Florencia, gracias que te cruzaste, muy No, amable. por favor, es un gusto siempre. Bueno, así de esa manera, en el Día del Libro, hablamos un poco de libros, mostramos libros y conocimos un poco la historia. Vamos a una nueva pausa, ya volvemos para la parte final del programa.